Exploración en juegos de rol. Explorar lugares siempre está cargado de una atmósfera de enfrentarse a lo desconocido, de misterio y tal vez de peligro. Es un lugar que no conocemos, no sabemos qué hay dentro o qué podemos encontrarnos, desde insectos hasta un verdadero peligro. En la exploración urbana moderna, los peligros que nos podemos encontrar son animales, edificaciones en mal estado, es decir, posibles derrumbes, que el lugar esté ocupado por indigentes o malvivientes. En la exploración de la naturaleza, podríamos encontrarnos de todo, desde un nido de animales hasta una edificación abandonada. Y todo esto es lo que hace interesante y llamativa la exploración, el qué podemos encontrar y descubrir. Pero, ¿qué sucede dentro de los juegos de rol? Llegan a la entrada de la cueva. Adentro está oscuro. Entran y... La mayoría hemos escuchado descripciones como esta. Nos dan suficiente información, aunque carece de detalles. Pero sabemos que es una cueva y que su interior está oscuro, y será difícil de ver cuando entremos a explorar, ¿cierto? Como personajes, cuando entremos, esperamos que el narrador nos dé más detalles y comenzar la aventura. Como narrador, ¿hemos estado en una cueva? ¿Por qué es esto relevante? Por las sensaciones, el aire, la humedad si es que la hay, eco, olores y fauna. Si no hemos tenido oportunidad de experimentar lo que se siente explorar un lugar desconocido, va a ser un poco más difícil transmitirle eso a los jugadores. Claro, es algo complicado entrar a lugares desconocidos o abandonados, sin mencionar el peligro que esto conlleva. Entonces, debemos compensar eso con preparación de la sesión de juego y de la aventura. Por lo regular, las cuevas son lugares cerrados con falta de ventilación, y por supuesto, el aire se vicia muy rápido. Es decir, no hay una corriente de aire o ventilación. El dióxido de carbono que exhalamos al estar respirando no tiene a dónde ir y permanece en el lugar. Entre más grande sea, tardará más en viciarse el aire. Pero el aire no tiene a dónde ir. Esa es la sensación que tenemos cuando respiramos y tratamos de jalar más aire, pero sentimos que no es suficiente. Ahora, imagina toda esta sensación durante una caminata dentro de una cueva. Aquí debemos hacer una pausa, en un punto importante. Lo anterior puede representar un verdadero problema. Los pulmones no están recibiendo el oxígeno suficiente, y esto puede llevar a verdaderos problemas. Pero, en el juego de rol, no podemos aplicar esto sin recurrir a penalizadores o desventajas para los personajes. Esto hará que la exploración sea un poco más complicada y hasta cierto punto aburrida. Los jugadores estarán lidiando con cosas que no pueden evitar o mitigar. Y un combate con la dificultad añadida de estos penalizadores puede ser catastrófico para los personajes. Además de que los jugadores sentirán que solo los estás penalizando hasta por respirar. Y en parte esto es cierto. Si como narrador vas a obligar a los personajes a estar bajo penalizadores por ingresar a la cueva y sufrir situaciones adversas por no poder respirar bien, los jugadores podrían evitar entrar y seguir otro camino, es decir, otra aventura. Recomendamos que estos penalizadores solo sean usados en situaciones muy específicas y no durante toda la aventura. ¿La caverna en tu aventura será cálida o fría?
Esto también es importante. Por ejemplo, en Calabozos y Dragones, los personajes no dejarán sus armaduras a menos que sea estrictamente necesario o peligroso usarlas. Y al quitarles las armaduras, será más fácil herirlos, y el combate también será complicado para ellos. Aquí haremos otra pausa para hablar del equipo. En juegos con baja tecnología, las armas como arcos y flechas son importantes y hasta peligrosas en manos expertas. Poder atacar a un blanco a distancia nos da la ventaja. Dentro de una cueva o caverna, esta ventaja se ve disminuida, incluso eliminada. Los pasillos no son perfectos ni largos corredores, y dependiendo de cómo diseñes tu caverna, podrías inutilizar a los arqueros, cosa que no sucede con las armas de fuego modernas o futuristas. Aunque las detonaciones podrían traer peligros como eliminar el efecto de furtividad, provocar un derrumbe y los rebotes de las balas. Fuego. Eliminará el poco aire dentro de la caverna y podría eliminar todo a su interior, personajes incluidos. Por último, los explosivos, que por sí solos podrían convertir la aventura en una aniquilación total de personajes. Continuemos. En anteriores videos hablamos de cómo crear una aventura. Aquí veremos cómo detallar la aventura o una parte de ella. Por ejemplo, una cueva. La aventura será adentrarse en una cueva, llegar hasta el objeto que buscan, pelea principal, tomar el objeto y regresar. Algo simple y tal vez hasta cliché, pero nos servirá de ejemplo. Como toda cueva, será oscura, y aquí es donde tenemos que pensar qué tan fácil o difícil será la exploración. Entre más caminos tenga, será más difícil de explorar, y se llevará tiempo de sesión, tal vez hasta 2 o 3 sesiones. ¿Habrá encuentros, trampas u obstáculos? Recordemos, encuentros son combates con criaturas o enemigos. Trampas son mecanismos que se activan y provocan un efecto. Casi siempre es daño para los personajes, en la forma de caídas, objetos que caen, objetos propulsados o incluso alguna clase de gas o líquido. Y obstáculos, que son objetos con los que se debe de interactuar para poder pasar, como una gran roca, una puerta cerrada o un acertijo. Siguiente punto a tomar en cuenta. La cueva será un laberinto arbitrario, es decir, sin una solución o con varias posibles soluciones, o sin importar el camino que escojan, llegarán al final. Todo lo anterior es importante porque determinará la preparación que deberás tener para la o las sesiones de juego. Aquí vamos a iniciar con una cueva larga de un solo camino, con una inclinación hacia abajo que es visible y perceptible. Algo simple. La cueva huele a humedad, y más adelante los personajes encontrarán estalactitas y estalagmitas por filtraciones de agua. Así que conforme se acerquen a este lugar, escucharán gotas que caen. Dentro de la cueva sin sonidos, el eco de las gotas también es un detalle que no se puede dejar pasar. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿La zona con estalactitas será una trampa, un obstáculo o solo terreno complicado para los personajes? Como trampa, podría ser que las estalactitas están precariamente colgando. Sonidos fuertes o golpes fuertes podrían hacer que se suelten y caigan sobre los personajes. Incluso podría haber una elaborada trampa que haga lo mismo. Como obstáculo sería una serie de objetos que no permiten el paso. Los personajes deberían ingeniárselas para poder pasar sobre esta área. Como terreno complicado, los personajes tendrían muy poco espacio para moverse, y si necesitan escapar rápido, esta área será muy complicada. Una batalla aquí sería muy compleja tanto para el enemigo como para los personajes, simplemente por los múltiples objetos colgando y en el piso.
Ahora, ¿dónde poner esta zona? ¿La entrada, la mitad o al final? Para esta mini aventura, funcionaría como la zona final en donde los personajes deben de encontrar el objeto que buscan. A este punto, la aventura parece muy simple y hasta aburrida. Básicamente es solo entrar, avanzar, buscar el objeto y salir. Pero aún nos falta el combate. Como esto es una pequeña aventura, podríamos poner un combate difícil, ya que no habrá otros combates cercanos para los personajes. Entonces, el combate sucederá dentro de la cueva, justo al salir de la zona de estalactitas, aunque los jugadores tendrán la opción de regresar si así lo quieren. Antes de pasar al combate, debemos estructurar desde la entrada hasta la zona de estalactitas y la zona de combate. Entrada, pasillo, zona de combate, pasillo y final. Tenemos la mini aventura lista, pero de eso no se trata este video. Debemos hacer sentir a los jugadores que están explorando esta cueva por primera vez en su vida. Se están enfrentando a todo lo desconocido y no tienen ni idea de qué es lo que se pueden encontrar en el interior. Para ellos, los jugadores, pueden encontrarse con toda clase de problemas, criaturas y peligros. Como ya hemos dicho en videos anteriores, las descripciones son las que le dan color y vida al mundo de juego. Aquí es donde debes de hacer tus notas para tenerlas presentes cuando estés corriendo la aventura. Teniendo en cuenta que es una exploración de un lugar desconocido, se espera que los personajes entren con cuidado, aunque sabemos que habrá jugadores que entren corriendo sin detenerse. Aquí debes preguntarte, ¿cómo será la entrada de la cueva? ¿Será fácil de encontrar? ¿La deben buscar? ¿O el encontrarla será más un obstáculo por sí mismo? Cuando entren, deberás poner la ambientación con tus descripciones. ¿Recuerdas los olores y los sonidos? Ahora, las sensaciones. Los jugadores y personajes deben de sentirse aislados, darle la sensación de que están solos dentro de la cueva. La sensación de respirar aire pesado, la opresión de la cueva y sentir que van descendiendo, el eco, el olor de humedad y de agua estancada. Estos son algunos puntos importantes que como narrador debes transmitir a los jugadores. Roleros somos y en el camino andamos.